Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a tu podcast, Quieto en Primera, Béisbol y Estilo de Vida. Te habla Alfredo Villasmil Franceschi, en las redes, el Villasmil 024. Hoy quiero hablar sobre un tema bastante polémico que ha despertado muchísima interacción en las redes sociales, sobre todo en la red social Twitter, donde hay intercambios de opiniones y donde muchos periodistas hacemos vida de manera casi cotidiana y de manera prácticamente las 24 horas. Y es con respecto a los votos de dos periodistas. Estos votos para el Salón de la Fama han creado revuelo. Primero el de Enrique Rojas, aquí en la República Dominicana, donde se graba este podcast, cuando votó por Barry Bonds, por Roger Clemens, pero no le dio su voto a Manny Ramírez. Hubo una gran cantidad de personas que prácticamente lo tildaron de antipatriotas, gente que dijo que Enrique Rojas, etcétera, esto y aquello. Y hubo una persona que se creyó el Santa Santorum, que inclusive le dijo, mi vida está mejor sin ti. Enrique Rojas, por supuesto, no le respondió a ninguno de sus detractores. Y me pareció bastante ridículo y absurdo que este tipo de controversia se desate sencillamente por algo tan personal, íntimo y elemental como el voto. El voto de una persona que es miembro, por derecho propio, porque nadie se lo ha regalado, de la Asociación de Cronistas de Béisbol, o la BBWA, que es la Baseball Writers Association of America. Esto me parece lo más absurdo del mundo. Y de eso se trata el podcast del día de hoy, de por qué hay que respetar el voto de un periodista o de cualquier persona que hace vida en una institución. Y el otro voto también ha creado revuelo en Venezuela, y es el voto, o digamos los votos de Juan Bené y de Luis Rangel. Estos dos periodistas venezolanos no consideraron a Omar Vizquel como miembro del Salón de la Fama, por lo menos para la edición del 2019 o del 2020, porque serán entronizados en el 2020, aunque electos en el 2019. Juan Bené y Luis Rangel, Luis Enrique Rangel, quien trabaja en Miami, y ya Juan Bené retirado columnista, pero miembro premium o miembro honorario de la BBWA, luego de estar más de 45 años cubriendo en vivo los juegos de Grandes Ligas, específicamente en Nueva York, y de ir a más de 40 series mundiales, dijeron o consideraron que Omar Vizquel no merecía su voto para el Salón de la Fama. Por supuesto, todos los patriotas o patrioteros comenzaron con el histrionismo, comenzaron con los improperios, con los epítetos y con los insultos de por qué tal cosa. Se ha llegado inclusive a Sergio Machado, quien es el hijo de Juan Bené, a insultar a Sergio Machado sin tener la culpa de esto que está sucediendo. Y de verdad me parece una histeria colectiva, me parece absurdo. Pero además de eso, me parece, y eso quiero que centrarme en el tema principal de este podcast, criticar un voto. Pero criticar un voto por eso que llaman patriotismo. ¿Quién le ha dicho a la gente de verdad que hay que votar por un venezolano por el mero hecho de ser venezolano? ¿O que hay que votar por un dominicano por el mero hecho de ser dominicano? El deporte tiene unas reglas y tiene una facultad que otras actividades humanas no tienen, y es que se mide por resultados. También está la parte subjetiva del ser humano, y eso no lo puede negar nadie, y nadie puede criticarlo, porque todos tenemos siempre un punto de vista. Quizá a ti te parecerá lo más objetivo posible, quizá no. Pero lo cierto del caso es que decir no votaste por un dominicano por el mismo hecho de ser dominicano es, y me parece siempre, demasiado absurdo. O no votaste por un venezolano y él es venezolano y necesita de tu voto, también me parece lo más absurdo del mundo. Pero dejemos que sea Humberto Acosta, este periodista venezolano, este maestro de maestros,
quien hable y opine, lo dijo en Twitter y quiero compartir con ustedes esta idea que estoy desarrollando en el podcast de hoy. Explica Humberto Acosta. Si tuviese la oportunidad de votar por Omar Vizquel al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, solo lo haría por lo hecho durante su carrera, por sus 11 guantes de oro. Por ejemplo, jamás lo haría por ser venezolano. Representaría un prejuicio extraordinario que le restaría brillo a su elección. Significaría que sin sus logros, aún así votaría por él. Y mucho menos me detendría en alabar o cuestionar el voto de los periodistas. Y oiga bien, fíjate Humberto, y mucho menos me detendría a alabar o cuestionar el voto de los periodistas. Cada quien vota por quien quiera hacerlo con sus argumentos. Si tienen la prerrogativa de hacerlo, bienvenida y respetada sea su opinión, como exigiría que fuese bienvenida y respetada la mía. En el fondo creo que este toma y dame por la elección de Omar tiene un trasfondo cultural. Así somos en esta parte del mundo. Y no es que piense que son superiores, pero me cuesta creer que entre los miembros de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos haya una polémica alrededor de la nacionalidad de los peloteros, o por qué Tom Verducci, Peter Gammons o Juan Benet votaron o no votaron por Roger Clemens o Barry Bonds. Tampoco recuerdo que entre 1979 y 1983 aquí se armara un escándalo entre los aficionados y los periodistas del patio porque la escogencia de Luis Aparicio fue postergada por 6 elecciones. Obviamente entonces no existía la posibilidad de expresarse que hoy existe en las redes sociales, pero conste que alrededor de Aparicio existían menos dudas de las que hay con Vizquel. Estar o no en el Salón de la Fama carga un fardo enorme, depende de un tercero, más allá de lo que diga la actuación del pelotero. Es un obstáculo insalvable y visto así, no queda otra cosa que admitir y respetar el punto de vista de los votantes. De lo contrario, ¿para qué estar pendiente de la elección? Así que esperemos hasta el 21 de enero, cuando se despejarán las dudas, al menos a las correspondientes a 2020. Y esto es importante, este hilo de Humberto Acosta, Triple Play Acosta, en Twitter, @TriplePlayAcosta. Los invito a seguir al profesor, a ese referente del periodismo deportivo que ha sido Humberto Acosta durante más de 40 años en Venezuela. Vamos a pararnos en esto, es importantísimo. Cuando él dice, estar o no en el Salón de la Fama carga un fardo enorme, depende de un tercero, más allá de lo que diga la actuación del pelotero. Entonces, cuando se depende de un tercero, ¿verdad? Y dice, es un obstáculo insalvable, y vista así no queda otra que admitir y respetar el punto de vista de los votantes. Y es que cuando estamos en un cuerpo colegiado debemos respetar la integridad profesional de las personas que eligen en ese cuerpo colegiado. ¿Quiénes somos nosotros? Simples mortales que además apoltronados en nuestras sillas no vemos juegos de Grandes Ligas, no sabemos qué pasó en los clubhouse, no tenemos idea de lo que sucedió en uno u otro momento. Para criticar a estos votantes que para ser miembros tienen que estar presencialmente allí durante 10 temporadas, viendo juegos de pelota en vivo, asistiendo a los eventos, cubriendo las temporadas. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Juan Benet, con más de 60 años de experiencia, 70 años, 65 años de experiencia en el periodismo, que él es toda la carga de epítetos que le han dicho, sencillamente porque no votó por Omar Vizquel? Además, Omar Vizquel, para él, no es miembro del Salón de la Fama. Y siempre lo ha dicho, lo ha escrito, ha sido coherente con su postura. Es más, Omar Vizquel y él limaron asperezas. Y Omar Vizquel también le ha dicho a varios periodistas, entre ellos a Mari Montes, que sus números están ahí y que llegue o no llegue a Cooperstown, él se siente orgulloso de su carrera. Lo mismo podemos decir de Enrique Rojas, que no votó por Manny Ramírez. Sí, los números están allí. Ahí están los más de 500 jonrones que conectó Manny Ramírez. Pero hay un problema fundamental. Manny Ramírez violó no una, sino 2 veces el programa de dopaje de Major League Baseball.
transgredió las reglas, no hizo las cosas como las tenía que hacer. Entonces, si los que transgreden las reglas son premiados, entonces quitemos las reglas. ¿Para qué las ponemos? Si al final le vamos a dar la guinda del pastel, le vamos a dar lo más chévere, lo más sabroso, lo más divino, lo más exquisito que hay en el béisbol, que es el Salón de la Fama. Efraín Ruiz Pantín, gran amigo y también miembro de la Asociación de Cronistas o la Asociación de Periodistas de Estados Unidos, es decir, la BBWA, los que votan para el Salón de la Fama, dice en su cuenta de Twitter: es imposible que en un cuerpo de votantes tan grande no encontremos opiniones con las que no estamos de acuerdo y que no se sostengan más que en el capricho. Entre más de 420 electores, eso se diluye. Por eso se exige el 75%. No existe otro Salón de la Fama tan respetado que el de las Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los votantes de la BBWA se toman el proceso con la seriedad y responsabilidad que ameritan. Y en eso se basa parte del honor de ser miembro del salón. Tampoco olvidemos eso, más allá de la crítica normal. Y de verdad me parece muy bien, ¿ok? Me parece extraordinario esto que dice Efraín Ruiz, quien también le responde a un lector de su cuenta de Twitter: en mi vida he criticado a nadie por no votar por Vizquel, no hable de lo que no sabe. Y es que si yo tuviera que votar por Omar Vizquel, lo haría, pero hay otros que piensan que no lo deben hacer. Y lo debemos criticar solamente porque un venezolano tiene que votar por otro venezolano. Quizá para una elección de la ONU, para una elección presidencial, para un concurso de belleza, sí. Pero en un deporte donde hay que medir objetivamente los logros, no tienes que votar por nadie, absolutamente por nadie, por la nacionalidad. Hay que hacerlo por los números. Y si otra persona considera que esos números no son para él considerables o que esa persona no tiene los méritos para llegar al Salón de la Fama, sencillamente debemos respetar. Como dice Efraín, esas opiniones subjetivas se diluyen en un cuerpo de votantes donde se necesita el 75% para poder ganar. Además, Omar no está cerca en este momento ni siquiera del 50%, y un voto más o un voto menos no haría ninguna diferencia para que él llegue al Salón de la Fama. Gracias por escuchar este podcast. Tenía que decir esto. De verdad que me parece que estamos en una época donde ya no hay debate, sino insultos, donde ya no se respeta la opinión del otro y donde el que tuitea y tiene una opinión la quiere imponer como sea. Además, se cae en el insulto. Y lo que más risa me da es que comunicadores sociales critican a otros comunicadores sociales, sobre todo estando lejos y ellos estando en el lugar de la candela, donde están los acontecimientos, allí donde se bate el cobre, porque no votaron por un compatriota. Eso es lo más absurdo que yo he escuchado en mi vida. Jamás criticaré a ningún periodista, por ejemplo, del cuerpo colegiado al que yo pertenezco, el Salón de la Fama del béisbol venezolano, porque votó por X o Y, por tal o cual pelotero. Esa es una decisión de cada quien y cada uno tiene su criterio para ejercer su derecho al voto. Espero que te haya gustado el podcast del día de hoy. Si es así, pues compártelo para que sigamos llevando este mensaje a todo el mundo. También suscríbete al podcast y dale like. Y si estás en Spreaker o en cualquiera de las plataformas que te permiten comentar, pues hazlo, porque quedarse callado no es bueno. Yo te espero en un próximo podcast y te invito a que vayas a mi canal de YouTube, El Villasmil 024, para que allí sigas disfrutando de un buen contenido. Feliz Navidad, próspero año 2020 y me despido como siempre lo hago. ¡Listo! ¡Se acabó el juego! ¡Chao!